Muy buen día. Tengan nuestros hermanos que se han suscrito al canal de la Biblia Sion Leche y Miel. Les habla su maestro bíblico Pedro Rangel. Vamos a continuar hoy con el tema de la dispensación de la fe. Este es el tercer video y ya hemos hablado en el primero sobre los gentiles, sobre la gente de las naciones, sobre los indolentes e indiferentes ante la Biblia, ante la palabra de Dios, el de no aceptar su llamado. Dios quiere que todos los seres humanos conozcan la verdad y sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. Eso dice su palabra y por eso las anunciamos y estamos anunciando la Biblia Sion Leche y Miel para que la descarguen en una aplicación en su teléfono y puedan leer la palabra de Dios. Hablamos en el anterior video sobre los llamados, los religiosos, los que son el pueblo judío, el pueblo evangélico y todas aquellas denominaciones que leen la Escritura. Y hoy vamos a hablar sobre los justificados, sobre los cristianos. La diferencia entre el evangélico es que vive de la religión y va a culto los domingos. Y el cristiano sigue a Cristo continuamente y todos los días. Y uno de los requisitos para seguir a Cristo es que tengas una cruz, que es lo que llamamos el pecado. Porque cuando Cristo te dice, sígueme, Cristo llamó a gente de su pueblo, a Pedro, a Andrés, a Felipe, a Mateo, a todos aquellos le dijo, sígueme. ¿Y para dónde cree que lo llevaba? Para el Calvario. Porque en las iglesias hablamos mucho del nuevo nacimiento, pero no se predica sobre ir a morir junto con Cristo en la cruz del Calvario. Ya Cristo lo hizo hace 2000 años. Ahora nos está llamando y fue adelante. Si Él nos dio fortaleza y nos dio el ejemplo, no siendo pecador, fue al Calvario a morir por nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos dejar nuestras pasiones, vicios y aberraciones para ser libres? Por eso hoy vamos a hablar sobre los justificados. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos 10. Vemos la historia de un hombre que no podía entrar a la iglesia, Cornelio, porque era un oficial romano, era del ejército emperador que pisó la tierra sagrada de Israel y los tenía ahí bajo un imperio. Entonces el hombre no sabía, ni tenía conocimiento, y yo creo que ni tenía amigos, y menos personas creyentes que le dijeran que Cristo ha redimido a la humanidad. Y eso es lo que nosotros le anunciamos. Y eso fue lo que Cristo vino a anunciar hace 2000 años. Y esto es lo que el Señor ve en este hombre, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios junto con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo de Yo Soy, el Dios de Israel, y oraba a Dios siempre. Y Dios le envió un ángel, en el cual le dijo que buscara a un sacerdote que ejercía en el altar del Dios de Israel el rango sacerdotal de apóstol, que era el apóstol Pedro, y él lo fue a buscar, y él le predicó, y ellos se arrepintieron y se convirtieron y aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y es más, recibieron la señal de haber sido comprados a precio de sangre, el Espíritu Santo, el cual descendió sobre ellos. Pero ese es tema del próximo video, que son los santificados. Hoy vamos a hablar sobre los justificados, aquellos que el Señor está llamando del pueblo evangélico, del pueblo que tiene el pacto, la Biblia, para que sigan a su Hijo, para que no se queden ahí defendiendo denominaciones, sino que practiquen verdaderamente la palabra de Dios. Los que le aman, los que le siguen en espíritu y practicando la verdad. No el palabrero que tiene la palabra de Dios en la boca para meter a la gente a su religión, sino aquel que se come la palabra de Dios y Cristo va viviendo, va morando, se va encarnando en cada uno de nosotros. Si Cristo está en nosotros, la palabra de Dios está en nosotros, nosotros iremos junto con Él a la cruz del Calvario para poder nacer de nuevo. Las iglesias no salvan, hermano, igual que la Biblia no salva. La Biblia dice que es Cristo, el Hijo de Dios, el único que aceptó el Padre para reconciliarse con la humanidad. Si la salvación fuera por la Biblia, usted descarga la Biblia, la lee y se reconcilia con el Padre. Cristo no era necesario que viniera a llevar golpes, ni a ser torturado, ni a ser humillado en esta tierra enemiga, en este terreno que se opone al reino de los cielos y a su reinado, porque Dios creó por medio de Cristo todo y para Él es el heredero.
gústele o no le guste. En el principio 22 vemos a Abraham que Dios lo consideró justo porque le creyó a Dios. Él le pidió a su hijo que lo sacrificara donde Cristo murió, en ese monte, y él fue y lo quiso ofrecer. Pero Dios probó que era un hombre que creía en él. En el principio, Génesis 32, 24, vemos que Jacob lucha con un varón. Cristo es el que le da la libertad. Y él dice, en el 30 dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces vemos que estos patriarcas tenían una lucha porque Cristo los libertara. En el Salmo 22, 20 dice la palabra del Señor, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Sí? Estos salmos de David, que anhelaba el Mesías, anhelaba la libertad de Cristo, como lo tiene que hacer el cristiano. El cristiano anhela porque Cristo lo liberte de ese yugo de esclavitud, de esas aberraciones, de esas ataduras. En el Salmo 51, 5, dice el Salmo, el rey David dice, no comprendo lo que me sucede, el veneno de la maldad lo tengo desde el nacimiento, me concibió mi madre y ya estaba en rebeldía. En el 10 dice, hazme una nueva creación, oh Dios, con un corazón limpio y renueva un espíritu firme y recto dentro de mí. Sí, tenemos que ir a morir a la cruz del Calvario para ser nueva criatura. En Lucas 7, dice que había 7:6, dice que el comandante romano envió a unos amigos y le dijo al Señor, no te molestes en venir a mi techo, pues no soy digno, soy pecador. Entonces, esto es interesante, saber que el creyente, el que Dios ha llamado a su iglesia, la iglesia no te salva Cristo, de quien debería hablar la iglesia. Entonces, en la primera requisito es la cruz, el pecado. Y resulta que eso no se enseña, la gente no sabe que es pecado porque no lee Biblia. Entonces no sabe en qué se opone y le resiste a Dios. En Lucas 5, el 5:8 dice que el apóstol Pedro cayó de rodillas ante Cristo, ante yo soy el Señor, y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira los grandes hombres de Dios. Entonces ahora andamos nosotros como religiosos, ¿verdad? Como un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Dando apariencia de santidad, cuando en verdad el Señor está deseando que esa palabra haga efecto, y el que haya escuchado al Padre necesita un Salvador, y Dios el Padre lo va a enviar a su Hijo. Pero si usted no cree que no necesita un Salvador, no necesitará del único que el Señor ha aceptado y nuestro libertador. En Romanos 7:24 también el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta condición humana de rebeldía y desobediencia que me conduce a la muerte? Y en el versículo siguiente está la respuesta, dice, gracias doy a Dios Padre, por yo soy el Salvador, Yahshua, el Cristo y nuestro amo. Así que, hermanos, estamos viendo la necesidad de ir junto con Cristo a morir a la cruz del Calvario para ser justificados, hermanos. Ya Cristo cumplió su pacto. ¿Dónde quedamos la otra parte del pacto? Un pacto entre dos. En primera de Juan 1:8 dice, y si decimos que nunca hemos cometido pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados ante Cristo, por su fe y su justicia nos perdona los pecados y nos perfecciona, apartándonos de toda maldad. Si afirmamos que nunca hemos cometido pecados, hacemos a Dios mentiroso y su palabra, el Mesías y Salvador, no vendrá a nosotros. Entonces, uno de los defectos, hermanos, que tenemos nosotros como lectores de la Escritura es que leemos la Biblia para atrás y para adelante. O sea, no hay un camino, no hay una revelación de nuestra relación con Dios, sino que el santo todavía anda por ahí en cosas indebidas y haciendo pecados mortales. Entonces, el que anda en sodomía, entonces está leyendo el libro de Efesios, que es un libro para los santos y fieles en Cristo, nuestro Salvador. Entonces debemos de ordenar la doctrina para ir creciendo en gracia, en conocimiento y en responsabilidad, porque Dios nos da la fe, pero también nos la exige. Dios nos da la fe, es el autor y consumador de la fe, como dicen algunas versiones por ahí. Entonces nos la da, es para ver qué haces tú con la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer hoy con la palabra de Dios? ¿Vas a ir a la cruz del Calvario, oh amigo religioso, o vas a seguir defendiendo su punto doctrinal y su doctrina, su movimiento? ¿Vas a dar la vida por el movimiento? De la vida por el Señor y por la verdad, aunque el movimiento donde se congregue no estén haciendo lo que Dios ordena. En Lucas 9,
60 el Señor le dijo a uno de los que le dijo, sígueme, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ven? Entonces, toda la humanidad está en pecado, hermano. Dios no existe. No tiene relación con ellos. Porque no vamos caminando en el camino de la revelación y de esa experiencia que debemos tener con el Señor. Primero, de allá de las naciones, aceptar el llamado, leer la Biblia, practicar lo que la Biblia dice. Y de ahí el Señor, cuando nosotros veamos que no podemos cumplir la Biblia, el Padre nos envía a su Hijo y su Hijo nos recibe, porque ese es su ministerio. Y le dice, vamos, siga adelante, cargue su propia cruz cada día y vamos al Calvario, a morir, a crucificar y a morir para este mundo donde no nos manipulen, no nos fascine, no nos hipnotice con sus engaños y sus vanidades. Y para culminar, en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo escribía, decía, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en esta apariencia humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra de Dios hay que comerla, hermano, no tenerla como palabreros en la boca. Dios no quiere loros, ni palabreros, ni charlatanes. Dios quiere que esa palabra pase a formar parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de nuestro corazón, de nuestra alma, para que el Señor, esa palabra, dé frutos de justicia, de rectitud, de bondad, de misericordia, de amor, de paciencia, de dominio propio, para darle a Dios esos frutos de la viña que Él aspira y desea, para honra y gloria de su Padre. Cristo viene, el Mesías regresa, hermano, y está esperando un pueblo santo. Sigamos adelante, perseveremos. En el siguiente video vamos a hablar de los santificados. Hoy hablamos de los que Cristo ya ha redimido. Pero perseveren porque viene la promesa. Él lo dijo, Él enviará el Consolador y nos sellará y nos dará señales de confirmación de que estamos en el camino de la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Le habló su maestro bíblico, Pedro Rangel.